Esta Biblia no es de los evangélicos. Esta Biblia es de los católicos. Entonces yo quiero saber si la iglesia, si la Biblia no es, si la iglesia no es la iglesia de Cristo, la iglesia católica no es la de Cristo, y la iglesia católica hizo la Biblia en el año 382, el Papa San Dámaso I hizo la Biblia. Sigamos viendo cómo el padre Luis Toro les demuestra la verdad a estos pastores que tratan de engañarlo. Descubre cuál es la iglesia verdadera y quién hizo la Biblia. Sigamos viendo. ¿Por qué ellos aceptan la Biblia si no aceptan la iglesia? Ahora, Cierto. si ellos son la iglesia de Jesucristo, ¿por qué esa iglesia no hizo la Biblia? ¿Por qué tienen que agarrar la Biblia de una iglesia que es la gran prostituta, la gran Babilonia, que es una iglesia pagana, que no es la iglesia de Cristo? ¿Por qué no botan la Biblia y buscan otra Biblia? Si han de saber que quien le dijo a los evangélicos que San Mateo era evangelio, palabra de Dios, fue la iglesia católica, que quien le dijo que San Lucas, San Marcos, San Juan, que quien le dijo que los 27 libros del Nuevo Testamento era palabra de Dios, le puso 27 libros a la Biblia, fue la iglesia católica, porque hasta entonces existían nomás 46 libros. Entonces yo quiero que me responda esa pregunta: ¿por qué ustedes no hicieron la Biblia? Díganle al mundo, porque el mundo queda con la interrogante. Ustedes son la iglesia de Cristo, pero no hicieron la Biblia. La iglesia católica no es la de Cristo, pero sí hizo la Biblia. ¿Por qué se contradice? ¿Por qué carga una Biblia que no es suya? ¿Por qué carga una Biblia que hizo la iglesia católica? Respóndala y entonces ahí puede argumentar o puede preguntar lo que usted quiera. Ok, la Biblia, como él dice, tampoco lo hizo la iglesia católica. ¿Por qué? Es cierto. ¿Por qué? Porque San Dámaso, ¿qué es lo que hizo San Dámaso? San Dámaso solamente tradujo la Biblia al latín. Okay. San Jerónimo. San Jerónimo. Okay. No he terminado. San Jerónimo. San Dámaso solamente tradujo la Biblia con Jerónimo. Ok. No he terminado todavía para que él intervenga. Yo me quedé callado cuando él estaba hablando. Pero no diga mentira. No estoy diciendo mentiras. San Dámaso tradujo la Biblia. Ok. Fue San Jerónimo. Ok. San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, pero no lo hizo él. No fue él el que dijo, porque él nomás lo tradujo del hebreo, del arameo a la lengua latina. Ok. ¿Quién fue San Dámaso? San Dámaso realmente fue y dijo a San Jerónimo: ve a Jerusalén y tráete lo que son, que estaba en hebreo y en todo. Entonces ellos lo tradujeron. Pero antes de eso, ¿quién había hecho la Biblia? ¿Quién le dijo que esta es palabra de Dios? Que estaba escritos en las lenguas que se había hablado, en el hebreo, en el arameo. Fue no me acuerdo muy bien, San Atanasio. San Atanasio fue 20 años antes, había recopilado todo lo que es de la Biblia. San Atanasio, un padre de la iglesia primitiva. San Atanasio, un padre de la iglesia primitiva, fue el que había recopilado los libros de la Biblia. Entonces, ¿qué hizo San Dámaso? Mandó a San Jerónimo y dijo: ve y tráelo, vamos a traducir a latín. Entonces ellos dijeron: oh, esta es palabra de Dios, la iglesia católica lo hizo. No, queridos hermanos, no son mis hermanos, son mis amigos ustedes. Entonces, ok, ahora ya te contesté tu pregunta. Ok, espera. Solamente para terminar esto. Ahora, ok. Quiero Qué barbaridad. tomar otros 5 minutos. Ok. Ok. A ver, vamos, digo.
para terminar este tema, porque él quiere pasar a otro tema, es necesario tratar de explicarle. Tiene un poquito de confusión y no es por maldad, es porque tiene confusión. Y se lo voy a aclarar. San Atanasio, ciertamente, San Atanasio, que era de la Iglesia Católica, búsquenlo en la Enciclopedia Católica, quién es San Atanasio, y verá que no era evangélico, era católico. San Atanasio. Los evangélicos no tienen santos, los católicos tenemos santos. San Atanasio. San Atanasio, ciertamente, lo que usted dice está en lo cierto una parte. La parte es que él ya iba recopilando algunos libros. Eso es cierto. Algunos libros los había recopilado. Pero San Atanasio no era papa, no era autoridad. San Atanasio era un sacerdote de la Iglesia Católica. Pero no tenía autoridad para darle al mundo, decirle al mundo que eso era palabra de Dios. San Dámaso I le dice a San Jerónimo que recopile los libros, que lo traduzca al latín, lo traduce, hace la traducción San Jerónimo, y fue San Dámaso I en el Sínodo Romano del 382 que le gritó al mundo por primera vez que eso era palabra de Dios. No fue San Atanasio. San Atanasio ciertamente, como miembro de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, recopiló algunos libros. Eso sí es verdad. Él, no solamente él, sino otro. Pero si San Atanasio le decía al mundo que eso era palabra de Dios, ¿quién le iba a creer? Nadie. Tenía que ser a alguien que tomara el puesto de Pedro, Papa, que Jesús puso al frente de la iglesia, que le dijera al mundo, esto es palabra de Dios. Y por primera vez en el Sínodo Romano del 382, después en Cartago, la Iglesia Católica le gritó al mundo, cuando eso no existía en los evangélicos, le gritó al mundo que eso era palabra de Dios. Llegan los evangélicos con su papá, Martín Lutero, en el año 1520. Nacen los evangélicos, los protestantes. Y cuando nacen los protestantes, ellos tienen la Biblia. Su padre era católico, era sacerdote de la Iglesia Católica. Su padre le dejó la Biblia. Pero los protestantes no saben de dónde viene la Biblia. Entonces, cuando se les pregunta de dónde viene la Biblia, entonces ellos no me importa. Lo importante es que yo tengo la Biblia. Sí, pero fue la Iglesia Católica. San Dámaso I, ¿qué era? Papa. ¿De qué iglesia? De la Iglesia Católica. San Jerónimo, ¿de qué? Miren, la ignorancia es atrevida lo que está diciendo. La ignorancia es atrevida. Y perdónenme que se lo diga, pero no diga esa grosería delante de la gente. No, el mundo entero lo está escuchando. Y que usted diga, hermano, que usted diga eso delante de las cámaras, cuando hay gente en el mundo entero que ha estudiado, que ha leído la historia, usted queda muy en ridículo. Queda muy en ridículo. La ignorancia es atrevida que llega a decir esa barbaridad tan grande. Pero existía el Papa, incluso, bueno, ustedes pueden buscar simplemente, incluso las cartas que dijeron los papas, los que escribieron lo que dijeron. No se trata de creerle a él o creerme a mí. Vayan, busquen en internet, Ahí está busquen la en la verdad. historia, busquen a ver quién fue San Dámaso I, Internet busquen a ver podemos quién fue San encontrar Jerónimo, mucha información. busquen quién fue San Atanasio, busquen quién fue el fundador de los protestantes, Exacto. busquen quién es el fundador de los evangélicos, búsquenlo. No se trata de creerle a él ni creerme a mí, de eso no se trata, porque él es mortal y yo soy otro. Vamos a la palabra y vamos a la historia que queda registrado. De eso sí se trata. Entonces verán, queridos hermanos, que los hermanos separados que dicen ser la Iglesia de Cristo tienen una Biblia hecha por San Atanasio, San Jerónimo, San Dámaso I. ¿Y por qué no lo hicieron los pastores evangélicos? Por un solo motivo: porque no existía. Ese es el único motivo. Y si quiere, compruébenlo. Búsquenme el nombre de un pastor evangélico en cualquier parte del mundo en el año 1000. Ahí se muere usted buscándolo. Búsquenme una iglesia del año 1000, una iglesia evangélica. Busquen una católica, muchas. Busquen un papa de la Iglesia Católica en el año 1000.
Búsquenlo, lo van a encontrar. Búscame un pastor evangélico del año 1000. No existe. Búsqueme una iglesia de evangélicos. No existe. Entonces, es simplemente que cuando las personas agarran la Biblia y comienzan a leerla y fundan iglesias sin saber de dónde viene y quién la fundó, sin estudiar la historia, sin conocer, él habla de la iglesia primitiva, pero él no sabe quién es la iglesia primitiva y no sabe que en la iglesia primitiva existía el papa, los obispos, los sacerdotes, no lo sabe. Entonces viene y dice, la iglesia primitiva. ¿Y cuál es la iglesia primitiva? Búsquelo para que vean ustedes.